Hola, hola. Ya. Digo para pasarle tanto a ustedes como al moderador, porque yo se le he pasado el PDF, ¿ves? Hola, hola. Para 1, 2, 1, 2. ustedes la pueden Hola. pasar, no hay Hola, hola, problema hola. sin PDF. Hola, hola, hola. 1, 2, 1, 2. Hola, hola. Hola. ¿Sí? No, él tiene otra. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos.
En unos minutos ya vamos a iniciar la presentación, así que les pido paciencia. Gracias. Buenas tardes. Dos minutos. Okay. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos más para dar inicio a la presentación. Sean bienvenidos. Mi nombre es Waldir Flores y en unos minutos iniciamos. Ok, muchas gracias por su asistencia. Ante todo, muy buenas tardes con todos los presentes. Es un gusto estar aquí en la sala y poder visitar Arequipa, visitar una zona muy importante de nuestro país y concretamente hablando en minería, ¿no? En lo que hoy vamos a ver en relación es básicamente asociado al ciclo de ahorro energético. Cómo Atlas Copco confronta este problema asociado pues, a la reducción de la huella de carbono y qué opciones hay, ¿no? En la presentación vamos a hablar de diferentes temas, desde el lado ambiental hasta el lado técnico. Sin embargo, en caso tengan consultas, no duden en hacerla al finalizar la presentación. ¿Ok? ¿No se ve? Ok, mientras ahí se resuelven los detalles técnicos. ¿Alguien conoce o alguien sabe a qué está enfocado la empresa Atlas Copco? ¿No hay preguntas malas? Que levante la mano. Ok, estamos tímidos. Sí. Bueno, ahí les explico en líneas generales cuál es nuestro rubro. Muchas personas piensan, pues Atlas Copco, papeles. No, no son papeles. Nosotros somos una empresa multinacional de presencia global, pero también ubicación local, ¿no? Estamos presentes en Perú, estamos presentes en Bolivia, estamos presentes en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Concretamente hablando, a nivel de compresores, nosotros suministramos equipos compresores, equipos secadores o tratamiento de aire hacia las zonas o las empresas mineras, ¿no? También estamos presentes en el sector industrial y también estamos presentes en todo tipo de sectores, ¿ok? ¿Ya se resolvió? Bueno, empiezo un poco la presentación para mostrarles cuál fue nuestra última medida que hemos optado desde Atlas Copco. Lo que ven en la pantalla es un vehículo eléctrico que básicamente está enfocado a esta idea de reducir la huella de carbono, ¿no? Es parte de la primera flota de todo lo que se viene en estos nuevos años y la idea principal de nosotros es, en la acción con el cliente y desde nuestros procesos, reducir al máximo el impacto ambiental, que es la huella de carbono.
Bueno, lo que les decía, ¿no? Un breve resumen de qué es lo que hacemos desde Atlas Copco, ¿no? Como pueden ver, existen muchas formas o muchos enfoques de cómo podemos ver el impacto de Atlas Copco en la industria, pero se lo resumimos en este pequeño slide, que concretamente podemos hablar que tenemos dos tipos de equipos, ¿no? Equipos lubricados de aceite y equipos exentos de aceite, ¿no? Los lubricados de aceite, como su nombre mismo dice, es cuando el aceite participa en el proceso de compresión, ¿no? Como bien saben, los compresores tienen tornillos y en estos casos el aceite ingresa en el tornillo de compresión y el aire es refrigerado con el aceite. Pero también tenemos equipos libres de aceite, como son los equipos Z. Muchas aplicaciones industriales, como las aplicaciones farmacéuticas, aplicaciones alimenticias, optan por este tipo de productos porque el impacto en la calidad del aire es mínima, ¿no? Si vamos en relación al aspecto de tecnologías, pues tenemos muchas tecnologías, ¿no? La más conocida, creo que por la mayoría, son las de la tecnología de tornillo. Pero también hay gamas de pistones, scrolls, centrífugos, lóbulos y garras. En relación a la presión, como pueden ver, tenemos rangos desde el 0.1 bar hasta los 400 bares. Sinceramente hablando, estas aplicaciones ya hablamos de aplicaciones industriales a gran escala, como los trenes bala, como aplicaciones espaciales, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel de potencia, tenemos equipos que operan desde 1 kilowatt hasta 20 megawatts, ¿no? Vean el impacto y la cantidad o el suministro de energía que consumen muchos equipos de Atlas Copco, ¿no? Lo que les decía, en relación a la calidad de aire o el tratamiento de aire, pues tenemos muchas formas, ¿no? Tenemos tratamiento de secado, tenemos tratamientos con filtros, tratamientos de condensado, etcétera, etcétera. No los quiero ahondar o no los quiero cansar un poco con esta parte, pero la idea concreta aquí es que Atlas Copco maneja un gran portafolio de productos que se adecúa mucho a la necesidad de su proceso. Y eso hay que tenerlo muy en claro, ¿ya? Proceso que te imaginas o proceso de la industria que exista tiene un compresor Atlas Copco con una línea de equipos dedicados a ese proceso. En relación a la optimización, yo creo que, y eso es un poco la charla de hoy, a qué estamos enfocados, vivimos en una era del 2023 en la cual la tecnología está en todas partes. Yo reviso mi celular y veo la información en tiempo real. Atlas Copco también integró sus equipos a esta línea de tecnologías y tenemos toda una gama de productos que se asocian a esta tendencia, ¿no? Y finalmente, servicios, que es el área al cual yo pertenezco, que es el servicio postventa. ¿Ok? Igual para lo que les decía, tenemos presencia en muchos países, somos una empresa global de presencia local y nosotros somos Atlas Copco, la región andina, que está ubicada en Perú y en Bolivia. ¿Ok? Como pueden ver en el mapa, tenemos todos los puntos de ubicación, nuestras fábricas, nuestra casa matriz que está en Bélgica. ¿Ok? Un poco ahí resumirles la historia de Perú, cómo empezamos. De hecho, nosotros, o Atlas Copco Perú, inició su sucursal en Perú en el año 1950. Tenemos más de 70 años aquí en el país. Y de hecho fue uno de los primeros customer centers, como lo llamamos nosotros, en Latinoamérica, ¿no? Importante un poco entender este aspecto porque, como bien saben, Perú también tiene un contexto minero, ¿no? Y parte de la decisión de Atlas Copco en esos años fue concretarse y enfocarse en estos sectores importantes del país, ¿no? Tenemos más de 5.000 equipos instalados ya en Perú, de hecho eso es un número aproximado, pero la cantidad es mayor. Y también tenemos nuestra Academia de Aire Comprimido para Latinoamérica. Como saben, Atlas Copco brinda un servicio postventa, pero este servicio postventa tiene una tecnología propia, una forma correcta de hacer los procedimientos de mantenimientos, ¿no? Todo esto se enfoca y se revisa en nuestra Academia de Aire Comprimido, cuya ubicación está aquí en Perú, en la cual el personal técnico practica y también el personal externo, ¿no? También clientes, quizás usuarios que quieran aprender de esto, ¿no? Un poco para tenerlo en cuenta. Un poco hablando de responsabilidad social, ¿no? Nosotros estamos muy enfocados en la equidad y diversidad de género, como pueden ver en la imagen aquí. Entre el 2021, 22 y 23 hemos consolidado nuestras primeras mujeres técnicas, ¿no? Todas ellas pertenecen a nuestra división de Atlas Copco y participan en los trabajos de mantenimiento, correctivos, programación, etcétera, etcétera, ¿no? Es una característica importante de la empresa estar enfocados en la diversidad de género y nosotros consideramos que todos tenemos las mismas opciones, ¿ok? Ahí lo que les mencionábamos, participamos también en un programa de mujeres empoderadas
Este año se hizo la tercera edición en la cual nosotros nos enfocamos a empoderar, como el nombre mismo dice, a las mujeres dentro de los diferentes sectores, ¿no? Un grupo de la empresa se organiza, nos reunimos en busca de mejoras y buscamos quizás desarrollar proyectos, desarrollar empresas como parte de nuestras medidas de implementación en el sector. También nosotros hemos brindado proyectos sociales en relación al uso y acceso de responsabilidad de recursos. Tenemos un último proyecto desarrollado, si no estoy mal, en Cochabamba, Bolivia, como se ve acá, donde hemos suministrado agua para un sector pobre, ¿no? Un sector que no tenía acceso a este recurso, ¿no? Y finalmente, nosotros tenemos muchas alianzas institucionales en las cuales buscamos compartir nuestras formas de manejar la organización y buscar socios estratégicos que también estén de acuerdo con estas formas, ¿ok? Ahora vayamos a lo que vinimos, ¿ya? Un poco me gustaría contextualizarlos en relación a lo que vamos a hablar hoy, y la tendencia, creo que ya todos, por la información que hemos revisado en las redes, por la información que revisamos día a día en el televisor, ¿qué es? La tendencia es pues que debemos reducir nuestras emisiones de huella de carbono, ¿no? Debemos de reducir o buscar formas de aportar con la sociedad y el medio ambiente. Entonces, parte de ese trabajo que Atlas Copco ha implementado en sus productos es ser sostenibles, ¿no? Un poco para que podamos entender qué es sostenibilidad. Hablando en números, revisamos el mercado de valores y vamos a ver que las empresas que están creciendo son las empresas que mayor sostenibilidad buscan impactar en sus formas de actuar en el mercado, ¿no? Y de hecho, si no vamos muy lejos y hablamos de la minería, actualmente la tendencia de la minería o del mineral que se produce es que sea mineral verde, ¿no? Mineral ecológico, mineral sostenible, ¿no? Entonces, un poco desde nuestras operaciones como Atlas Copco, hemos resumido en 3 pequeños pasos cómo podemos ser sostenibles, cómo podemos reducir nuestra huella de carbono y tener un enfoque, ¿no? Nuestro enfoque es tener el valor sostenible y tener un impacto positivo hacia el medio ambiente, ¿ya? A grandes rasgos, esto es ambiente, pero si nosotros escarbamos más, vamos a ir viendo que existen costos asociados. Costos ocultos en relación a una operación, costos ocultos en relación a producir aire comprimido, ¿ok? Entonces, un poco para que puedan ver, pues la clave está ahí, ¿no? La clave está para reducir nuestro impacto en el ambiente, es reducir la huella de carbono. Y lo que les decía en relación al costo o los costos ocultos es básicamente que al reducir la huella de carbono, reducimos los costos. La pregunta es, ¿cómo? Bueno, la clave está, concretamente hablando, en compresores, en energía, ¿ok? Si nosotros queremos tener una sala de compresores sostenibles, una sala de compresores que tenga el menor impacto en el medio ambiente, debemos de pensar en la energía. Los compresores que Atlas Copco maneja, o de la división a la cual yo pertenezco, son compresores eléctricos. Compresores, como su nombre bien dice, consume energía eléctrica para producir aire comprimido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es enfocarnos en la eficiencia energética, ¿no? Podemos consumir aire, pero la pregunta es, ¿somos eficientemente energéticos cuando consumimos aire? Cuando nuestra operación funciona. Entonces, un poco vamos a desengranar estas consultas o estas ideas claves para ver cómo lo podemos manejar, ¿no? Aquí una gráfica dentro de nuestros datos que hemos manejado a lo largo de los años, cómo hemos visto el impacto energético de nuestros clientes, ¿no? A nivel mundial. Y nos hemos dado cuenta, que creo que no es nada de sorpresa, que la energía representa un porcentaje importante en el costo total de una operación. La gráfica nos menciona que representa un 76% del costo total de la operación. En este caso, el mantenimiento solo representa el 12%, ¿no? Un dato importante aquí, ya hablando un poco más técnicamente, es cómo se traduce esto en funcionamiento de equipos. Es que un equipo que funciona a las 8.000 horas al año, un equipo de mediana capacidad, ¿no? 500 kilowatts, consume 4 millones de kilowatt-hora en energía, ¿no? ¿Cómo se traduce esto en huella de carbono? Ah, mira, esto es la conversión. 2.828 toneladas de huella de carbono, ¿no? Yo sé que el concepto, y de hecho en nuestro país pues se escucha poco, pero cada vez va ganando terreno, es cómo funciona la huella de carbono, cómo es el impacto, ¿no? Hace poco yo revisaba las gráficas y cómo nosotros, como seres humanos, podemos compensar nuestra huella de carbono. Decía que si tú quieres compensar tu huella de carbono, al año tienes que plantar aproximadamente 500 árboles por año, ¿no? Y miren, imagínense y dense cuenta de cuál es la cantidad del impacto del lado ecológico que tendríamos que hacer nosotros para compensar
la huella de carbono que nosotros consumimos, ¿no? Ahora pensemos en un equipo, ¿no? Un equipo eléctrico que consume energía, ¿no? Ya es otro nivel, ¿no? Por eso es que la preocupación del mundo y la tendencia actual es esa, reducir nuestra huella de carbono, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Cómo desde una operación de compresores, y esto aplica a grandes rasgos, pero solo vamos a enfocarlo a compresores, ¿cómo podemos pensar en un ciclo dentro de mi gestión del mantenimiento para que me permita tener menos impacto ambiental, ¿no? Reducir nuestra huella de carbono, o traduciéndolo sería reducir los costos operativos, ¿no? Ahí está la clave, y de hecho es el nombre de la presentación, el ciclo de ahorro energético, ¿no? Que son 3 simples pasos: auditar, optimizar y monitorear. Por auditar, como su nombre mismo lo dice, es reconocer todas las oportunidades de mejora que vemos en nuestra sala de compresores. Tenemos fugas, consumimos mucha energía. ¿Cómo lo sabemos? Auditando. Lo segundo es optimizar, que concretamente hablando es implementar todas estas oportunidades de mejora que hemos reconocido. Y finalmente es monitorear, ¿no? Ya hacer el seguimiento de todo esto que hemos implementado, ¿no? Si se dan cuenta, es un ciclo, porque cuando ya monitoreamos nos damos cuenta que luego necesitamos nuevamente auditar, ¿no? Como ya les dije, esto aplica en muchas escalas, ¿no? Para el aire comprimido, esto se resume en 3 pasos. Ok, evaluemos cada uno. 1, auditar. ¿Qué auditamos o qué revisamos? Las necesidades y la situación. ¿Cómo está mi sala de compresores? ¿Consumo mucha energía o consumo poca, no? Y de hecho este slide me parece que resume concretamente de qué estamos hablando. Un poco, y algo importante que hablar de las plantas, o de las mineras, o de la industria, es la presencia de fugas. Yo creo que nadie de los presentes aquí nunca ha visto una fuga presente en una sala de compresores, o en una industria, o en un equipo. Siempre están ahí, ¿no? Y de hecho, si revisamos cuál es el impacto o el porcentaje de las fugas dentro del aire comprimido en relación a nuestras estadísticas, nos hemos dado cuenta que las fugas representan 25% del aire comprimido generado. 25% de la energía que hemos consumido para consumir aire, que hemos tratado para tener aire limpio, se va en las fugas, se va al medio ambiente. Obviamente eso no es sostenible, ¿no? Entonces ya nos vamos dando cuenta cuál es una primera oportunidad de mejora que se puede detectar en una sala de compresores, ¿no? ¿Qué más? Dentro de una auditoría nosotros revisamos el caudal. Mi sala, mi proceso, mi planta, ¿está consumiendo mucho caudal? ¿Está consumiendo poco caudal? Esa es una pregunta clave, ¿no? Y desde Atlas Copco tenemos muchas formas de hacer el seguimiento del caudal. Y obviamente la presión, ¿no? Todo equipo de aire comprimido genera aire a una presión determinada, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tengo caídas de presión o necesito más presión? Es otra variable que se necesita monitorear, ¿no? Una condición que mucho se ve en minería, el polvo. Hay mucha condición de polvo a la cual se someten mis equipos, mis activos, ¿no? Que impacta al final, ¿no? Lo otro es la presencia de agua o humedad y también la presencia del tipo de aceite. ¿Estoy usando el aceite adecuado para mi proceso, ¿no? Son preguntas claves que la idea es que hay que tenerlos en cuenta dentro de la evaluación de los sostenibles que queremos ser. Ok. Entonces, un poco ahí resumimos la presentación o la idea de auditar en 2 ejemplos claves, ¿no? En la primera slide vemos cómo se comporta un proceso de día y de noche, y en el segundo también, ¿no? Si se dan cuenta es el mismo comportamiento. En el primer caso tenemos 2 compresores de gran potencia, más de 1000 kilowatts, ¿no? Y en el segundo caso tenemos 3 compresores pero de menos potencia. Este es un claro ejemplo de cómo optimizamos una sala o cuál es la oportunidad de mejora que reconocemos. Porque como vemos acá, tanto de día como de noche se usa el mismo equipo. Así tu demanda sea muy poca, así tu proceso necesita poco aire comprimido, está consumiendo la misma cantidad de energía, porque es el mismo modelo. Pero si vemos en la segunda parte, de noche, cuando consume muy poco, ¿quiénes están operando? Los que consumen menos. De hecho, que son los equipos con variador de frecuencia, ¿no? BSD. Entonces ahí ya estamos dándonos cuenta cuál es esa clave o cómo es eso de ser sostenibles, ¿no? La clave es reconocer todas esas oportunidades de mejora, ¿no? ¿Y cuál es el tip? Pues una auditoría nos permite entender esos patrones de comportamiento, ¿no? En este claro ejemplo, puntualmente hablando, nos damos cuenta de los consumos, ¿no? Que tenemos consumos muy variables, ¿no?
Ok. Funciona. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Ahí está. Creo que después de auditar, o la clave de auditar, es que nos deja una pregunta muy clave, ¿no? Yo sé que en la sala están presentes, me parece, estudiantes, personal de mantenimiento, personal a cargo de una empresa, pero creo que todos debemos hacernos la misma pregunta en relación a auditoría. ¿Cuándo se realizó la última auditoría integral en nuestro sistema de aire comprimido? ¿Cuándo fue el momento que nos dimos cuenta o nos detuvimos para reconocer todas esas oportunidades de mejora en nuestra sala de comprimido? Es una pregunta que creo que todos podemos llevarnos de esta charla, ¿no? Entonces ahora veamos la optimización. ¿Cómo Atlas Copco resuelve el problema de optimizar, ¿no? Y de hecho aquí nos damos un pequeño spoiler, un adelanto, que es un producto clave de nosotros, ¿no? Que es el Optimizer. Entonces, para hablar de optimización en relación al funcionamiento de equipos, hay que entender muy bien cómo operan los equipos, ¿no? En resumidas cuentas, hay dos formas de operar un compresor, carga y descarga, ¿no? O compresores de velocidad fija, como nosotros lo llamamos, ¿no? Cuando el compresor necesita aire o cuando la planta necesita aire, el compresor entra en carga. Se abre la válvula de admisión, absorbe aire y está comprimiendo, ¿no? Cuando no necesita aire, se cierra una válvula, pero el equipo sigue funcionando, el motor sigue funcionando, es decir, seguimos consumiendo energía, ¿no? Y aquí concretamente hablando, tenemos dos ejemplos clásicos, ¿no? ¿Por qué usar un controlador central? Y de hecho la gráfica muestra, ¿no? Este es un cliente que tiene 3 equipos funcionando separadamente, cuyas bandas de presión o rangos de presión funcionan separadamente, ¿no? Él funciona en una presión determinada, él en otra y él en otra. Un controlador central, que es parte de la solución que nosotros ofrecemos, nos ayuda a organizarnos, ¿no? Él le indica quién o en qué momento funcionamos y la idea clave de acá es ahorrar energía, ¿no? Ya lo vamos a ver más a detalle. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esto es una pieza clave de ver cómo impacta la optimización en una sala de compresores, ¿no? Nuevamente veamos un patrón de flujo, de consumo, de un cliente. Como pueden ver, es variable. Algunas veces consume poco, algunas veces bastante, algunas veces constante y otras muy variable, ¿no? Y acá tenemos dos casos. El primer caso es una función o un funcionamiento por separado, o como en industria muchas veces se conoce, la activación en cascada, ¿no? El operario toma la decisión y dice, oye, yo activo el rojo porque me parece así, para suministrar aire acá. Y el operario, cuando consume más aire, decide activar 2 equipos y así sucesivamente, ¿no? Pero como bien saben, la clave es que si consumo poco, es decir, si necesito poco aire comprimido, necesito reducir la energía que consumo. Entonces la clave es que mientras yo consume poco aire, haga funcionar el equipo más pequeño. Es lógico, ¿verdad? Esto es muy lógico. Sin embargo, un funcionamiento en separado de equipos no te va a permitir realizar este tipo de actividades. Lo que resolvemos nosotros con un controlador central, un cerebro o una tarjeta que gobierna todos estos equipos, es que la tarjeta tome la decisión según el consumo que tenemos, ¿no? Como pueden ver en la gráfica. Consumes más, activo uno grande, uno pequeño. Consumo constantemente, relativamente grande el consumo, el más grande. Y cuando es variable, los 2 pequeños, ¿no? Porque si se dan cuenta, esta activación está enfocada al impacto energético, ¿no? Nuevamente tocamos el tema de sostenibilidad, ¿no? Entonces, la clave aquí es hacer funcionar el equipo cuando sea necesario, no por gusto, como lo llamamos. Okay. ¿Hasta ahí alguna consulta? No. Ok. Entonces, de hecho, la clave de optimizar es usar una cajita que nosotros le llamamos el Optimizer, cuyo enfoque principal es gobernar a muchos compresores, ¿no? De hecho, esta solución está dedicada a estos clientes que tienen una gran cantidad de equipos compresores, ¿no? Estos clientes que se preguntan, oye, yo no quiero mandar a 3 trabajadores al día a operar un compresor, otro compresor, sino yo lo quiero hacer desde mi escada, o yo lo quiero hacer desde mi escritorio, o yo quiero que esto esté en automático. Esa pregunta se resuelve fácilmente utilizando un controlador central, cuyo enfoque principal es gobernar a un grupo de equipos compresores, ¿no? Esa es la solución y lo que hemos reconocido dentro de la auditoría, ¿no?
un poco mencionarles y mostrarles cómo funciona un optimizer. Como pueden ver, ahí están las presiones, el patrón de consumos de aire. Este equipo también gobierna todas las alarmas que se generan en todos los compresores y según eso empieza a tomar decisiones, ¿no? Igual yo agrego y menciono que esto es acoplable a todo tipo de tecnologías de planta como un SCADA, un DSS, sistemas de información que te permiten concentrar toda la información, ¿no? Pero este es un gerenciador enfocado a compresores. Y hago en hincapié aquí que no necesariamente son equipos Atlas Copco, también pueden acoplarse equipos de otras marcas. Eso es importante reconocer, ¿ya? Ok, bueno, eso es un aspecto en relación a optimización que nosotros mencionamos, pero también existen otras formas de optimizar, ¿no? Bueno, esto hace poco hicimos la misma presentación en Perú y creo que todos nos acordamos de una fórmula que lo hemos visto en la academia, algunos en el colegio, algunos en la universidad, que es el famoso pavo ratón. Creo que por ahí ya suena familiar el nombre, ¿no? De hecho, el proceso de comprimir aire comprimido es un proceso que genera temperatura, que aumenta temperatura. A lo que voy es que los compresores generan calor dentro del proceso de comprimir el aire. La pregunta es, ¿se puede recuperar ese calor que genera un compresor? La respuesta es sí. Y de hecho, ese calor recuperable se puede transformar del consumo eléctrico que consume inicialmente el compresor en calor. Y la respuesta es que nosotros desde Atlas Copco también tenemos equipos que convierten esta energía, que es el calor, en suministro de agua caliente, incluso en suministros de luz, ¿no? En empresas mineras que entiendo pues que se usan algunos equipos que se conectan a la red para calentar el aire, para calentar el agua, también lo podemos solucionar desde Atlas Copco, ¿no? Básicamente es recuperar una inversión que ya existe, ¿no? Ya existe una inversión, un costo por generar aire comprimido, ¿no? Eso es una opción de optimización. Y obviamente aquí es clave hablar de mantenimiento, ¿no? El mantenimiento. La pregunta aquí es, ¿yo realizo correctamente el mantenimiento de mis equipos? De hecho, nosotros como Atlas Copco hemos recibido muchas preguntas, ¿no? Preguntas que parecen simples o que parezcan evidentes, pero hay clientes que nos dicen, ¿de verdad necesito cambiar un filtro? ¿De verdad necesito cambiar un kit de mantenimiento? La respuesta es sí, porque cada decisión que inicialmente parecen costos reducidos, que inicialmente parecen que nos cuesta menos, tiene un costo oculto que a futuro retorna con un correctivo mayor. No saben la cantidad de cosas que hemos visto desde la operación, pero todo parte de tomar una decisión de este tipo, ¿ya? Entonces es clave preguntarnos si el mantenimiento se está haciendo de manera óptima, ¿no? Y hay otro tip, ¿no? ¿Cómo impacta el retraso de mantenimientos en la operación? Y es obvio, ¿no? Existen costos ocultos que en el futuro se presentan. Costos como correctivos, paradas. Si hablamos de una organización, una empresa minera que piensa en un KPI de disponibilidad, esto es clave, ¿no? Es importante de reconocerlo. Algo más importante también es reconocer si el lubricante que estamos usando es el adecuado. Nosotros hemos visto en las operaciones clientes que tienen mucho tipo de condiciones a las cuales operan su equipo, ¿no? Condiciones frías, condiciones muy calientes y condiciones normales. Esta oportunidad de mejora se basa más a estos equipos que están sometidos a condiciones muy agrestes, ¿no? ¿Cuál es el impacto de no usar el lubricante correcto, ¿no? Yo creo que las gráficas son claras, ¿no? Nosotros podemos reducir, en resumen, la huella de carbono usando el lubricante correcto, ¿no? Si se dan cuenta, son detalles muy simples que a gran medida tienen un impacto de sostenibilidad, ¿no? Entonces, una empresa sostenible piensa en el grado o en el lubricante correcto que debemos usar, ¿no? Ok. Y esto es un poco gracioso, la verdad, porque me parece que aquí tenemos agentes o personal de mantenimiento que han estado en planta y créanme que en lo último que piensan es en este dispositivo. ¿Alguien sabe qué es? Exactamente, es un filtro de línea, ¿no? Y voy a mostrarles un dato muy sorprendente quizás, de qué pasa si es que nosotros no cambiamos el filtro en el momento adecuado. Ustedes creen, obviamente, la presentación se trata de ahorro energético, pero ustedes creen que tiene un impacto en costos, en huella de carbono, ¿no? En sostenibilidad, no cambiar un filtro. Pareciera simple, la verdad es que sí. Y ahora van a ver la conversión, cuál es el impacto que tenemos de un filtro, ¿no? Y hay un poco las gráficas, ¿ya?
en resumidas cuentas, cómo evolucionan los costos de no cambiar el filtro en el tiempo, ¿no? Como pueden ver, es una gráfica exponencial que a medida que pasa el tiempo aumentan mucho los costos, ¿no? Y si nos preguntamos, pero ¿por qué un filtro o por qué un simple elemento en la industria cuyo cambio no se hace a tiempo tiene un impacto en costos? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Energía, ¿no? Porque cuando un filtro no se cambia a tiempo, ¿qué sucede? Se satura. Entonces, cuando un filtro se satura, el motor tiende a exigirse más, ¿no? Se esfuerza más, exactamente. Y eso, por obvias razones, es cierto, ¿no? Entonces, la traducción está ahí. Ok, no cambio el filtro, me ahorro 15, 20, 100 dólares por no cambiar ese filtro, pero tienes un impacto oculto en tu consumo de energía, ¿no? Sí. Claro que sí, se puede malograr la máquina, ¿te das cuenta? Entonces, y lo que les decía, el impacto o la conversión de CO2, ¿cuánto representa? Y es sorprendente, es que no cambiar un filtro de aire adecuadamente representa en impacto de CO2 lo mismo que consumes de viajar 2 veces de París hasta Nueva York, ¿no? Se encuentra que es un impacto bastante importante, ¿no? Ok, y nuevamente lanzamos la pregunta, ¿no? ¿Qué sistemas de optimización o de mejoras hemos implementado en nuestra sala de compresores, ¿no? Yo creo que es otra pregunta que todos nos vamos a llevar de esta sala, ¿no? Ok, entramos a la última parte, que es monitorear. Como su nombre mismo lo dice, monitorear, seguimiento, ¿no? Y de hecho ahí se muestra un celular y vamos a hablar de otro producto bandera que tenemos en Atlas Copco, ¿no? El SmartLink, ¿no? El SmartLink, concretamente hablando, es una plataforma en red, una plataforma en la nube que constantemente recibe la información de los compresores o de los equipos conectados, ¿no? En la mañana teníamos reuniones con clientes cuyo interés era eso. Yo quiero recibir en tiempo real la información, yo quiero recibir en tiempo real cuál es el parámetro o funcionamiento de mi equipo, ¿no? Con SmartLink nosotros lo podemos detectar, ¿no? Un poco ahí las gráficas que se muestran de nuestro impacto mundial, que aprovecho en mencionarles que hace poco hemos migrado de plataforma, hemos migrado en una actualización que nos permite tener mejor visualización, ¿no? Y aquí una gráfica que creo que resume todo del por qué monitorear, ¿no? Tenemos la línea roja y tenemos la línea verde. Obviamente, un equipo que no es monitoreado no tiene seguimiento de alertas, no tiene seguimiento de mantenimiento y tampoco de fallas, ¿no? ¿En qué se traduce eso? En costos no planificados, costos ocultos. La clave aquí es pensar cuáles son los costos ocultos, no en el costo inicial, sino en los costos ocultos que vienen después. ¿Y cómo es un equipo monitoreado, no? ¿Cómo es un equipo o un cliente que hace seguimiento a todos estos eventos, ¿no? Aprovecho en mencionarles que nosotros en Perú tenemos una sala dedicada, de hecho en Lima, en registrar todos estos eventos, ¿no? En nuestros clientes contratos que tienen un acuerdo, nosotros hacemos seguimiento de todos los eventos y remotamente brindamos asistencias para tener más disponibilidad de los equipos, ¿ok? Entonces, hablando un poco de las optimizaciones, de las mejoras implementadas en una sala de compresores, un punto clave es consumo energético, ¿no? Como lo hablamos al inicio, hablar de compresores, ¿qué significa? Consumir energía, ¿no? Entonces, si nosotros queremos reducir nuestra huella de carbono, ¿qué debemos de buscar? Reducir nuestros costos energéticos. Y de hecho, SmartLink se acopla muy bien a la estrategia o la gestión de mantenimiento porque te permite hacer ese seguimiento, ¿no? ¿Cómo era mi sala de compresores antes de implementar quizás el optimizer o el seguimiento de energía y cómo se comporta después, ¿no? Hay un parámetro clave que se menciona en este caso o en relación al ahorro de energía, que es la eficiencia energética. Es un cálculo básico, es energía entre cantidad de aire comprimido generado, ¿no? Y la idea es que ese valor vaya al valor más mínimo, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Entonces, esta plataforma se acopla, como les digo, muy bien a la gestión de mantenimiento que queremos implementar. De hecho, Antamina lo tienen muchas empresas aquí, que a partir de esto toman muchas decisiones, ¿no? Toman decisiones, mira, el impacto de nuestro proceso está siendo sostenible, ¿no? Y esto se acopla muy bien a la gestión que el país actualmente nos pide. No sé si pudieron leer este dato, pero me sorprendió mucho que el Perú se ha comprometido en reducir en 30% sus emisiones de huella de carbono, ¿no?
Por eso es que todos somos partícipes de este problema, ¿no? Es necesario que busquemos soluciones. Y de hecho esto nos permite hacer el seguimiento, ¿no? ¿Cuánto huella de carbono hemos reducido? ¿Ok? Entonces un poco mencionarles, ¿no? Cómo impacta o en qué medida tiene el impacto de hacer un seguimiento de consumo energético, ¿no? Y de hecho acá hay una gráfica y un dato interesante que podemos reducir hasta un 30% de consumo energético y estamos muy bien asociados en los estándares como la ISO 50001 de manejo energético, ¿no? Del estándar de manejo energético, ¿no? Entonces nuevamente hacemos la pregunta clave, ¿no? Creo que hemos hecho preguntas por cada punto tocado y acá la última pregunta es, ¿tu sistema de monitoreo te brinda visibilidad del consumo energético? Me parece que no. Muchas empresas desean tener esta información porque se basa mucho en la operación del equipo, en el consumo energético, ¿no? Ok, básicamente eso, y quiero cerrar en lo último, un ejemplo. ¿Cómo aterrizamos todo esto en la realidad? ¿No? Entonces acá tenemos una operación media, de hecho esto representa el consumo de un cliente medio, una operación de 500 kilowatts, ¿ok? En minería hablamos de más potencia, pero solamente estos datos se asocian a consumos medios, a consumos de producciones medias, cuyo impacto de ahorro potencial anual es el siguiente, ¿no? Si este cliente que consume 500 kilowatts, ¿no? 500 kilowatts de energía al año, si mejora o soluciona sus problemas de fuga, puede ahorrar anualmente $128,000, ¿no? Si este cliente soluciona sus problemas de descarga, ¿no? Si se centra en reducir los tiempos de descarga, anualmente puede ahorrar $160,000. Si este cliente necesita o requiere gobernar todos sus equipos a partir de un controlador central, el impacto de reducir esos tiempos de descarga se transforma en $25,000, ¿no? Si se dan cuenta, son números o son ahorros ocultos también que existen en un proceso, en una gestión de activos, que no lo vemos. Cuando lo ponemos atención, cuando nos ponemos a revisar, lo detectamos, ¿no? Entonces yo creo que fuera de los costos asociados, acá tenemos mucha oportunidad de mejora, ¿no? Mucha oportunidad de mejora en los procesos, en nuestro rol que nosotros tenemos en reducir nuestro impacto al medio ambiente y en reducir nuestra huella de carbono, ¿no? Entonces, básicamente el mensaje es eso, queríamos que entiendan un poco cómo desde Atlas Copco manejamos esta idea y este enfoque de sostenibilidad, cómo queremos que nuestros clientes vean nuestras formas o nuestra idea de tratar la reducción de la huella de carbono, ¿no? Y eso es un impacto muy necesario, ¿no? Entonces, es eso básicamente, de verdad agradezco su presencia y quiero darles un último mensaje, ¿no? que el equipo de Atlas Copco les quiere dar, ¿no? Las ideas innovadoras de las personas apasionadas en Atlas Copco ayudan a nuestros clientes alrededor de todo el mundo para incrementar su eficiencia operacional y reducir el impacto ambiental, ¿no? De su producción o procesos, creando así un futuro más sostenible para todos nosotros. Muchas gracias. Yo creo que podemos ir a la ronda de preguntas en caso las haya. Siéntanse todos libres de hacer las consultas que requieran. Sí, ¿qué tal? ¿Cuáles han sido las desventajas, o sea, de los nuevos proyectos, las empresas ya no, ustedes ya están? ¿Cuáles son las desventajas que ha habido en la empresa para poder crecer más y fortalecerse con ustedes más? Ok, si hablamos en relación a sostenibilidad, una desventaja es que nuestra regulación o la regulación actual en el Estado en relación a sostenibilidad hablando, pues no te obliga a reducir huella de carbono, ¿no? Creo que todos somos conscientes de eso, ¿no? Es más una participación proactiva de las industrias para reducir su impacto de huellas, pero si vemos el negocio en macro, sí existe la ventaja porque ya el camino del mercado es la sostenibilidad, ¿no? Entonces la desventaja quizás localmente es eso, que no hay una regulación que nos insista, ¿no? Pero mundialmente o globalmente hablando ya existe una ventaja de que el camino es eso, la sostenibilidad. Entonces eso permite a Atlas Copco consolidar sus equipos porque la tendencia quizás no ahora, pero dentro de quizás de 10, 20 años va a ser esa, ¿no? El Estado quizás consultará cuánto huella de carbono está reduciendo, ¿no? Y el cliente o la empresa o la industria que se ha enfocado en esa solución va a tener la respuesta, ¿no? Gracias. ¿Otra consulta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? En
De hecho, depende mucho de lo que quieres optimizar, ¿no? Si hablamos de un equalizer, netamente es un funcionamiento intercalado, ¿no? Solo funcionamiento intercalado. Tienes un controlador que gobierna muchos equipos, pero el usuario, el que maneja los equipos, decide, yo quiero que el equipo 1 funcione hoy, el equipo 2 funcione mañana, y así sucesivamente, ¿no? Hace un intercambio, ¿no? Entonces ahí no hay tanto un impacto de bandas, pero si queremos tener un impacto de bandas en relación al consumo, al perfil de consumo, ya hablamos de un optimizer, ¿no? Entonces, para entenderte, lo que hacemos normalmente es programarlo según la demanda que tenemos. claro que sí, depende mucho del objetivo que tenemos en la organización. ¿Tu objetivo es que solo funcionen intercaladamente o tu objetivo es reducir el consumo de energía, ¿no? Son dos variables claves, ¿no? Yo creo que en ambas, uno es que no pare la producción, ¿no? Digamos, si un equipo presenta alguna falla, comience automáticamente a funcionar el otro, y la otra definitivamente tiene que ser el ahorro energético. Así es. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, un poco en eso de hablar de la demanda, y agradezco la oportunidad, es que si dependemos de la demanda, debemos de hacer funcionar nuestra operación en base a cuánto necesitamos, ¿no? Como hablábamos, no me conviene para poca demanda hacer funcionar el equipo más grande, ¿no? Sino quizás el más pequeño, ¿no? Pero sí, muy buena intervención. Gracias. Para eso tenemos que saber el consumo, y eso muchas veces no se sabe, ¿no? Ahí lo que dijiste de hay que hacer una medición previa. Así es. De hecho, ahí está la clave de auditar. Totalmente. Gracias. ¿Alguna consulta? Ok. Creo que sí. Bueno, si bien en un inicio estabas comentando, ¿no?, sobre las responsabilidades de Atlas Copco en Perú, mencionaste un punto muy importante que es la diversidad de género. Entonces, ¿cómo se desarrolla en la compañía de Atlas Copco? ¿Cómo se desempeña el rol de la mujer? ¿Cómo te se integra? Muy buena pregunta. Y de hecho, el camino de sostenibilidad no solamente habla del impacto ambiental, sino también del rol en la sociedad que tenemos, ¿no? Actualmente tenemos una cuota de 24% de presencia femenina, desde personal que realiza trabajos técnicos, personal manejando personas, quizás, gerentes, y también personal administrativo, ¿no? El rol es importante. Todas tienen la misma opción de impactar en la operación, ¿no? Como acá les comento el caso pues, de Victoria Galán, una de nuestros perfiles que ingresó en el 2021 como practicante de taller, y actualmente maneja en conjunto conmigo el proyecto, ¿no? Entonces el rol es muy importante porque las ideas que ella nos transmite tienen un enfoque muy positivo hacia la organización. Gracias. ¿Otra consulta? Ok. Listo, entonces eso sería todo. Más bien muchas gracias por su tiempo y no duden en contactar.